Muchísimas gracias, bienvenidos al servicio en español. Cada domingo estamos viendo gente nueva. No saben el gozo que tenemos aquí en la iglesia, ¿verdad? Porque eso suceda. Bienvenida nuevamente nuestra hermanita que la vimos la semana pasada, gloria a Dios. También el nuevo hermano, ¿cuál es su nombre? ¿Podemos saber su nombre? Eliseo. ¿Y tu hijo nuevamente? Fabián. Y Fabián e Israel, y ellos son hijos de nuestra hermanita Blanca. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Que están aquí acompañándonos. Dios les bendiga, qué bueno que decidieron venir. Bueno, el día de hoy yo quisiera compartirles un mensaje, ¿verdad? Referente a los anuncios, ¿verdad? Pero quisiera que abriéramos nuestras Biblias y leyéramos Mateo 25, del 23 al 30. Está un poquito larguito, pero vamos a checarlo para leerlo, ¿verdad? Y ver qué es lo que Dios nos tiene que decir. Dice, su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué fue lo que habló Dios a mi corazón esta semana con este versículo? Estaba escuchando una predicación de un pastor en Monterrey y él estaba hablando acerca del discipulado. Nosotros, cuando recibimos a Cristo, somos llamados a discipular, a traer a otros y a darle a otros lo que de gracia se nos fue dado a nosotros, la salvación, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos ser discípulos de Jesús? Caminando en obediencia, ¿verdad? Este es nuestro Señor, ¿verdad? El cual nos demanda y nos ha dado talentos a cada uno. A lo mejor nosotros decimos, bueno, es que yo vengo a la iglesia. Eso es nada más estar escuchando. Es como ese hombre que fue y lo puso, ¿verdad? Que dice, bueno, el otro que lo enterró, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿A qué te llamó el Señor Jesús? A lo mejor, como dice Él, ponlo en el banco, ¿verdad? Para que los intereses, ¿de qué está hablando? Cuando ofrendas, cuando lo pones en el banco, y los intereses, porque alguien más, estás ofrendando para que esta iglesia siga viva, estás ofrendando para que alguien más vaya. Esos son los intereses, para que alguien más vaya y predique. Cuando ofrendes, ora a Dios y dile: Señor, que este dinero sirva para traer almas a Cristo, no para que lo malgaste la iglesia, no para que lo malgaste el pastor. Nosotros no manejamos dinero, no voy a decirles eso, pero no para que lo malgastemos, ¿verdad?, en otras cosas, sino para que sean los corazones movidos y vengan las personas a Cristo. Ok, no tengo dinero, vengo, Dios te dio un talento. A lo mejor tú dices, no, yo no sé hablar. Bueno, tienes una vida. Dios, como la semana pasada, antepasada, Blanquita dio un testimonio de cómo Dios la ha bendecido. Dios le dio un talento a ella. La hizo pasar por algo. Le demostró cuánto la amaba. Le demostró de dónde la ha sacado para traerla a su luz admirable. A ti y a mí también. Y nosotros tenemos que ir a hablar al Señor, ¿verdad? Tenemos la oportunidad en Toys for Joy. Esta semana, los que gusten servir, que quieran estar en una mesa, pidiéndole a Dios por esas personas
para que vengan a Cristo. Por favor, comuníquense conmigo para anotarlos. Ahorita el pastor me acaba de pasar el link para comunicarlos. Algunas de las hermanas ya me dijeron, sí, hermana, quiero hacerlo, quiero participar. Qué bueno, gloria a Dios por eso, porque Dios está viendo cómo su iglesia, ¿cómo creen que les van a decir a esas personas? Está viendo que esa iglesia está trabajando para Él. Qué hermoso que llegue el Señor Jesús y que nos encuentre trabajando para Él. Mi mamita, el día que se puso malita, antes de llegar, estaba compartiendo las dosis, estaba trabajando para la obra del Señor. ¿Cómo creen que estoy de contenta y de gozosa que el Señor la llamó y ella estaba trabajando para la obra de Dios? Así nos quiere Dios, así nos quiere Dios, que lleguemos a Él, a su presencia, trabajando, estando activos, no estando como ese siervo, porque recuerden lo que le va a pasar. Hermanos, despertemos, sirvamos al prójimo, sirvamos con ese corazón que Dios nos ha dado, sirvamos con ese corazón de nuestro Señor Jesús, porque somos discípulos de Jesús, no de Rubén, no de Elisa, no de Mario, no de Miles McPherson, no somos discípulos de Jesús. Y Dios quiera que Dios les ponga esta palabra en su corazón y mediten sobre eso y avísenme. Van a ser 12, 13 y 14, de 6:30 a 8:30. Si ustedes, Dios les pone en su corazón, acuérdense, a lo mejor no saben algún versículo, aquí los encontramos. El plan de Dios para la salvación, aquí está. Pero es tan sencillo. El Señor Jesús, siendo Dios, se bajó a la tierra, se hizo hombre y vino, ¿verdad?, para morir por tus pecados y los míos. Lo mismo que vamos a decir. No se quedó muerto, resucitó y al tercer día se fue a la gloria de Dios, para que tú y yo tuviéramos la victoria sobre el pecado aquí. Pero ¿qué tenemos que hacer? Recibirle y creer en Él, ¿verdad? Arrepentirnos de nuestros pecados. Simple, sencillo. ¿Quién lo puede hacer? Los versículos están aquí. No los tienen, se los paso. Y nada más, y orar por las personas. Y Dios va a hacer el resto. Dios va a hacer el resto, hermanos. Les pongo eso en su corazón. Vamos a orar para darle el paso a nuestro hermano Rubén. Vamos a orar por él para que Dios abra nuestros corazones, nuestra mente y nuestro pensamiento y lo unja con su Santo Espíritu para que escuchemos lo que tiene para nosotros. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por esta palabra que nos has traído, Señor. Gracias, bendito Padre, por nuestro pastor Rubén, el cual trae un mensaje, Señor, que fue dado por ti, bendito Padre. Permite que nuestros hermanos, Señor, abran su corazón y su mente, Señor, su alma, su espíritu, Señor, para que sus corazones sean transformados, su mentalidad, su pensamiento, Señor, para que caminemos de acuerdo contigo. Tú dices que tu yugo es fácil y ligera tu carga. Te pedimos que unjas a nuestro pastor y que traiga la palabra viva y eficaz que va a quebrantar nuestro corazón, nuestra alma, nuestras células y hasta los tuétanos, dice en la palabra de Dios. Bendito Padre, quédate con nosotros y permite, Señor, que nosotros te sirvamos con ese gozo, Señor. Queremos servirte, queremos adorarte, queremos glorificarte de esa manera. En el precioso nombre de Cristo Jesús te pido, Señor, que estés con nosotros. Amén y amén. Sí, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor y por tu bondad, Señor. Buenas tardes a todos. Amén. Bienvenida. Yo soy el pastor Rubén Moreno y de aquí de Rock Church, del departamento en español. Y pues es un privilegio y un honor poder estar aquí y compartir la palabra de Dios. Y el mensaje que dio nuestra hermana de necesitamos voluntarios para hablarle a gente que conozcan de nuestro Señor Jesucristo. El año pasado, yo estuve en el año pasado, que va a ser un poco diferente, pero si el Señor le toca su corazón y quiere hablarle a las demás personas, compartir de nuestro Señor, es una buena oportunidad de poder alcanzar las personas. Si se siente que no tiene facilidad de palabras, no se preocupe, con estar allí el Señor nos da palabra y nos hace hablar. Yo siempre he dicho que
hizo hablar un burro que no me haga hablar a mí. Nosotros, ¿verdad? Ajá, entonces el Señor da palabra y da el mismo instante cuando está allí, y con simple hecho de estar allí y hablarles a las demás personas de que nuestro Señor Jesucristo vive y murió por nosotros para salvarnos. Ese es el mensaje, que pagó un precio que nosotros no estábamos dispuestos a pagar. Era inocente y fue y murió para salvarnos, para perdonarnos, para que tuviéramos la vida eterna. Y no nomás eso, para transformarnos aquí, porque Él dice en su palabra que Él vino para darnos vida en abundancia. Amén. Gracias. Y esa vida en abundancia empieza el momento que lo recibimos. A lo mejor usted está pensando, no, pues que quiero que vaya y que sea como un ATM, que llegue y nomás estemos allí, saque dinero y cosa y bendición. Pero el Señor tiene una manera de trabajar que nos empieza de adentro hacia afuera. Es como empieza a trabajar el Señor, a darnos esa vida en abundancia. Y hasta que no estamos listos, el Señor empieza a derramar bendiciones, tanto espirituales como también financieras, de todo. El Señor da un paquete completo. No nomás da cualquier cosita, te da todo lo que necesitamos. Y el Señor tiene una manera de cuidar a sus hijos siempre. Dice la palabra que es nuestro Padre. Y así como los que tenemos hijos cuidamos de nuestros hijos y nos gusta darles lo que nos piden, también en veces les damos unas nalgadas o les tenemos que hacer algo, también así es nuestro Padre también. Se preocupa por nosotros. Y pues si hacemos cosas malas, pues claro que nos va a dar una disciplina, como dice que a todo aquel que recibe como hijo lo azota. Quiere decir que nos va a dar una corregida porque ya somos sus hijos y ya le pertenecemos a su familia. Amén, amén. Y hablando de eso, quisiera que abrieran sus Biblias a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. ¿Ya están allí todos? Estábamos teniendo problemas con el pero parece que ya, alabado sea el Señor. Estábamos trabajando y ve como el Señor, estábamos bien preocupados porque no le hallábamos, pero mire, ya está allí. Versículo 1 y 2, la palabra del Señor dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y las detracciones. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Padre, le pido su unción esta tarde, Señor, que me unja con su Santo Espíritu, que abra nuestros oídos espirituales para poder recibir el mensaje que usted tiene preparado para cada uno de nosotros, Señor. Se lo pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta carta le escribió el apóstol Pedro. Más bien le escribió Dios a través del apóstol Pedro, porque toda escritura es inspirada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Y el apóstol Pedro le estaba escribiendo a los hermanos que estaban dispersados, que se habían ido, se habían dispersado, se había levantado la persecución, estaban los cristianos bien a gusto, todos reunidos, y se levantó persecución y los dispersó Dios. Y se fueron, y así fue como Dios expandió el evangelio. Porque si no hubiera habido persecución, todos nomás estaban allí en Jerusalén, allí en los alrededores, estaban, como dicen aquí, kicking back, bien a gusto, sin hacer nada, hasta que Dios mandó persecución y se dispersaron y empezaron a clamar a Dios, y empezó a salir el evangelio por todas partes. Y aquí estos ya eran creyentes, y estos hermanos creyentes es lo mismo que tú y yo, y tienen los mismos problemas que tú y yo. Y esto se escribió hace más de 2000 años y seguimos viendo estos mismos problemas hoy en día. Y no nomás aquí, lo vemos en una y otra parte de la Y la razón es porque somos pecadores.
Y el Señor nos está exhortando una y otra vez para que, como dicen en el mundo, para que agárrenos la onda y agárrenos el camino correcto y puédanos llegar a hacer lo que Dios quiere y tiene diseñado para cada uno de sus hijos. Aquí está hablando a creyentes, y a los creyentes les está diciendo en el versículo 1: desechar pues toda malicia. Entonces usted puede decir, pues ¿cómo? Si son creyentes, si están yendo a la iglesia, ¿cómo es que haya malicia? Porque muchas de las veces podemos decir, no, pues es una persona religiosa, va a la iglesia, no sale de allá. Pero vemos que hace más de 2000 años tenían esos problemas y todavía hoy en día se siguen viendo problemas en la iglesia y en los hijos de Dios. Por eso dice, desechando toda malicia. Quiere decir que van a seguir y continuar habiendo problemas en la casa de Dios, con los hijos de Dios. Muchas de las veces venimos a Cristo y somos perdonados y el Señor empieza a trabajar en nosotros, y muchas de las veces todavía hay cosas en nuestra vida que no queremos dejar, cosas que nos inclinamos hacia la maldad, cosas de querernos desquitar. Hay cosas que muchas veces nos detienen a seguir hacia adelante en nuestra carrera espiritual que tenemos por delante. Y aquí en estos dos versículos que leímos habla de estas cosas que están aquí, de las con las que batallan los creyentes, tú y yo, y muchas veces superamos esas, y los creyentes hay veces que están como un roller coaster, que están acá arriba, que están yendo bien, que todo está bien, alabado sea el Señor, y en un abrir y cerrar de ojos se van para abajo. Me ha tocado, tengo yo creo como desde el 2005 que soy cristiano, y me ha tocado ver mucha gente que está arriba y abajo y se desaniman, y por muchas diferentes causas y razones. A lo mejor unos no fallan en todas esas áreas, pero ya no desean la leche espiritual que es la palabra de Dios. Ya no desean buscar a Dios como lo buscaban antes. Y usted puede decir, no, pues a lo mejor yo no soy una persona que tiene malicia, yo no soy una persona que engaña, yo no soy hipócrita, yo no hago detracciones de nadie. Y puede decir, sí, a lo mejor usted tiene razón, a lo mejor está en esa etapa de su vida que está arriba y todo le está yendo bien, tiene la bendición de Dios, todo lo que le pide a Dios, Dios le bendice. Pero a lo mejor cuando muchas de las veces estamos arriba, lo que pasa es que dejamos de buscar a Dios como lo hacíamos cuando recién llegamos. Y esa es la caída de muchas personas. El rey David fue un gran ejemplo de eso, que escribió todos los salmos, y dice la escritura que el rey David tenía un corazón como el de Dios. Tenía un corazón como el de Dios, cantaba, hacía cánticos a Dios, alababa a Dios, confiaba en Dios, derrotó un gigante con una piedra. Y en una tarde, a salir y abrir el ojo, miró a una mujer que se estaba bañando, a Betsabé, y era casada, la tomó, cometió adulterio. Después trató de lavarse sus manos porque quedó embarazada y mandó matar al esposo. En un abrir y cerrar de ojos la regó el rey David. Y ese es un ejemplo que Dios tiene una manera que no cubre los pecados cuando la regamos. Es un Dios justo, y es triste cuando Dios saca a luz nuestros pecados. Muchas de las veces estamos y pensamos que ya somos perdonados, pero hay veces que Dios los saca a luz y los saca y agárrate. Tú y yo corremos ese peligro cuando no obedecemos a Dios. Por eso el Señor dice una y otra vez, desechando toda malicia. Malicia es la intención encubierta con que se hace algo o se hace algo contra algo para obtener otra cosa. Por ejemplo, yo voy a ayudar a aquella persona que está necesitada porque sé que al rato él me va a tener que ayudar a mí. Es como actuar en conveniencia. Muchas de las veces somos convenencieros, actuamos porque necesitamos algo y somos bien amigables. Como dicen en el mundo, somos muy barberos en veces,
cuando necesitamos algo de alguien. Y ahí estamos siendo bien buenas personas, pero estamos actuando con malicia, porque queremos agarrar algo. Y he visto mucho de eso en los trabajos. Muchas personas actúan con malicia, incluso nosotros los cristianos lo hacemos también. Actuamos con malicia para hacernos ver bien delante de nuestros patrones. Aventamos a las otras personas, como dicen, debajo del vas, para que vean, oh, yo soy un empleado ejemplar, yo hago esto, o ir a las fallas de aquel. Y somos rápidos para apuntarle las fallas a las demás personas para hacernos ver bien. Ese es un hábito de la naturaleza pecaminosa, inclinación hacia la maldad. Y tenemos que tener cuidado que no actuemos de esa manera con malicia, esperando algo a cambio. Porque muchas de las veces lo hacemos. Yo lo he hecho en el pasado y no nos cachamos hasta después que viene la reprensión del Señor, como dicen, la jalada de orejas. Pero tenemos que tener cuidado a ya no hacer y actuar con malicia. Lo que vamos a hacer, hay que hacerlo de buena voluntad, de corazón, hacerlo para hacia el Señor y saber que el Señor tiene todo bajo control. El Señor yo lo que voy a hacer es obediente al Señor, y el Señor no tengo que preocupar con quedar bien con mis patrones, porque yo estoy bien con Dios. Porque cuando estamos bien con Dios, Dios tiene una manera de hacer que todo trabaje para el bien. Y aún así, cuando muchas de las veces estamos bien con Dios, haciendo todo bien, y vienen tribulaciones, porque el Señor nos quiere enseñar algo más todavía. La otra palabra que está aquí, aparte de malicia, es el engaño. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1, dice la palabra: desechando pues toda malicia y todo engaño. El engaño es similar a la malicia, pero el engaño también no es una cualidad de Dios, es cualidad del maligno, de una naturaleza pecaminosa. El engaño, hay muchas personas, muchos creyentes que engañan a sus esposas, engañan a sus bosses, a sus jefes, engañan en los negocios. ¿A cuántos les han vendido cosas que no sirven, que nos han engañado cuando vamos a comprar algo? Los de ventas son profesionales en engañar a la gente cuando venden un producto que no sirve. Y muchos de nosotros podemos hacer lo mismo, vender algo o hacer algo o un negocio que no sirve para poder salir beneficiados. No nomás es engañar a otras personas, es engañar para tratar de sacar algo de ventaja que me beneficie a mí. Y muchas de las veces vemos eso todo alrededor, incluso cuando vamos a comprar un carro nuevo o algo, cómo le ponen el precio, le suben el precio y que está bien bueno y todo, y cuando vas a comprar y cuando estás vendiendo algo, oh, no sirve, te dicen lo contrario, o nosotros decimos lo contrario también para que nos tratar de bajarle el precio. Ahí nos agarramos como regateándole, tratando de bajarle, vemos que están en gran necesidad y ahí estamos tratándole de rebajarles el precio todavía más, teniendo el dinero para comprarlo. Y ese es un engaño que estamos haciendo, y muchas de las veces nosotros podemos encontrar haciendo estas cosas que el Señor dice que nos deshagamos de ellas. Nosotros, si creemos en el Señor Jesucristo, tenemos fe que Dios nos va a bendecir y nos va a ayudar a salir adelante. No hay necesidad de engañar a nadie, hay que hablar la verdad, actuar en la verdad, sabiendo que Dios va a ser una manera de sacar toda luz, así como lo hizo con Rey David y lo escribió en la Biblia. Dios hace que salga toda la luz. Y le quisiera que fuéramos a Galatas capítulo 6, Galatas capítulo 6, versículo 7. Galatas capítulo 6. Este es un versículo muy famoso que muchas personas saben, y es un versículo real, y es un versículo que cuando lo leemos nos agarra y es manera de ponernos a pensar lo que dice. Es un versículo poderoso, y basado a este versículo es que pasan tantas consecuencias.
dice el versículo número 7 de capítulo 6 de Galatas, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Podemos engañar a las demás personas? A nuestros seres queridos, a los hermanos, a nuestros compañeros del trabajo, pero a Dios no lo podemos burlar, a Él no. Nos podemos echar mentiras a nosotros mismos, nos podemos hacer excusas porque hacemos las cosas que hacemos, pero a Dios no lo podemos engañar. Y cuando tomamos las decisiones incorrectas, que nos dejamos llevar por el pecado, por el engaño, por todo, aquí basado en esta ley, que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cegar. Entonces, si yo me agarro cegando para el pecado, para la perversidad, para la maldad, eso es lo que voy a cosechar. Voy a cosechar cosas que no son agradables a mí, que no son agradables a mi familia, porque el pecado te va a llevar más lejos a donde querías ir, te va a tener más de lo que tenías pensado quedarte y va a destruir más de lo que estabas dispuesto a dar. Te va a destruir tu familia. Al rey David, ¿qué le pasó? Cometió adulterio con Betsabé, mandó matar a su esposo, a Urías, lo mandó al mero enfrente de las tropas y les ordenó que cuando salieran a atacarle, se retiraran y lo dejaran y para que lo mataran. Y después Dios le mandó un profeta y después le dio la sentencia, y David se arrepintió y le dijo que Jehová te ha perdonado tu pecado, pero porque hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, no se apartará de tu casa la espada. Y fue la desgracia de este David, que en su propia casa toda su familia pagó ese pecado. Ahí está creo que en Samuel capítulo 11, 1 Samuel capítulo 11, está allí. Y luego después habla de cuando fue el profeta Natán, y después ahí está toda la historia de David, y dice que un hermano viola a la media hermana, y después el hermano de la hermana violada va y mata al violador, y después el que mató al violador, todos eran hijos de medios hermanos de cada uno, hijos del rey David. El que mató al violador después se levanta contra su padre David y ahí lo trae carrereándolo en el desierto. Le quitó las mujeres que tenía, las concubinas, porque David lo había hecho escondidas, y le dijo que lo iba a hacer a plena luz del sol, y su hijo se acostó con ellas a plena luz del sol enfrente de todo Israel allí. Y vemos que toda su familia pagó ese pecado que cometió David. Tenemos que tener cuidado, porque el pecado va a tratar de acabar con nosotros y destruir nuestras familias. El pecado tiene poder, y aquí dice que todo lo que sembraremos vamos a cosechar. Tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que estoy sembrando yo ahorita? ¿Estoy sembrando para mi carne, o estoy sembrando las cosas que agradan a Dios, las cosas espirituales? Porque aquí claramente dice que van a haber consecuencias por todo lo que hagamos. Sí, Dios es un Dios justo, Dios nos perdona, tiene misericordia, es compasivo, no nos paga conforme a nuestros pecados, pero también ha hecho esta ley, que vamos a tener que cosechar lo que sembramos. Somos perdonados, sí, pero van a haber consecuencias de nuestros pecados. Y no nomás pagamos nosotros, paga toda nuestra familia. Por eso es muy importante que atiéndanos. Por eso el Señor nos dice: deséchense de estas cosas, porque Dios no nos quiere ver sufrir. Y no nomás nos lo repite en Primera de Pedro, nos lo repite una y otra vez, porque Dios no quiere vernos sufrir, ni que sufranos por lo que no tengamos que sufrir. Por eso es muy importante que atiéndanos la palabra de Dios. Vamos otra vez a Primera de Pedro, capítulo 2. La segunda palabra, la tercera palabra es después del engaño, es la hipocresía.
y dicen que las iglesias están llenas de puros hipócritas. Y muchas de las veces tienen razón, porque no actuamos, los creyentes no actúan conforme a la palabra de Dios. No sé si les ha pasado cuando invitan a personas a la iglesia y le dicen, no, allá hay puros hipócritas. Pues cuando a mí me dicen eso, yo también les digo, no, pues vente, hay espacio para uno más. y es verdad, porque muchas de las veces nos agarramos diciendo ciertas cosas y no lo practicamos. Y eso no nomás, eso le pasa a cualquiera, pero esa es una reflexión que mírenos, que nosotros debemos de tener la mirada en nuestro Señor Jesucristo. Como dijo nuestra hermana Elisa, somos discípulos de Jesús, somos seguidores de Jesús. Nuestros ojos tienen que estar puestos siempre en Jesús, porque el hombre falla, yo fallo, tú fallas, todos estamos en un cuerpo que es pecaminoso, inclinado hacia la maldad. Tenemos dos naturalezas que viven dentro de nosotros, que es la naturaleza carnal con la que nacimos, y luego tenemos la naturaleza espiritual que viene, que nace el momento que recibimos a Cristo, y estas dos naturalezas están peleando entre sí. Hay una guerra en nuestros miembros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a obedecer la carne o vamos a obedecer las cosas espirituales y a Dios? Entonces tenemos como dos perros que se están peleando. ¿Quién va a ganar? Al que alimentes más. Si alimentas más la carne, va a ganar la carne. Te vas a dejar llevar por la malicia, el engaño, vas a estar jugando, vas a ser un actor, y corremos el peligro de ser actores, de ser hipócritas, como dice aquí esta palabra hipocresía. La palabra hipocresía viene de la palabra de griego que significa un actor, que juega un papel. Y muchas de las veces nosotros nos encontramos haciendo eso. En el Antiguo Testamento, cuando recién vino nuestro Señor Jesucristo, los fariseos y los escribas eran profesionales actores. Una y otra vez los reprendió nuestro Señor Jesucristo, que eran hipócritas, y ni ellos mismos se la creían, porque ellos se creían que estaban bien perfectos, bien rectos, que se creían que eran intachables. Pero vamos a ver, quisiera que fuéramos a Mateo capítulo 23, versículo del 1 al 6. Mateo 23, vamos a leer del versículo del 1 al 6. Estos son los fariseos. Nuestro Señor Jesucristo los reprendió muchas veces porque eran hipócritas. Y así igual que en aquellos años, continúa siendo hipócritas hasta el día de hoy. Y tenemos que tener cuidado que nosotros no vayamos a caer en esa trampa y también pásenos a ser actores como estos. Miren lo que dice aquí. Entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles para llevar y las ponen sobre los hombres, y los hombres los ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flechos de sus mantos, y aman los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas de las sinagogas. A estos fariseos les gustaba ser vistos por todos. Se creían, como dicen allá en el rancho, muy santuchos. Caminaban bien vestidos, bien, les gustaba que los saludaran, les gustaban los mejores asientos, les gustaba que les hicieran reverencia, les gustaba tomar los lugares, les gustaban dar mandatos, dar órdenes, y no lo hacían ellos. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, dice: ustedes hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan a conforme sus obras. Diciendo lo mismo, nosotros vamos a hacer lo que dice la palabra de Dios y somos seguidores de Jesucristo.
Por eso nuestros ojos deben de estar siempre puestos en Jesús, que es el autor y consumidor de nuestra fe, no en el hombre. Nuestros ojos deben de estar aquí, ¿qué es lo que me dice la palabra de Dios que haga? Porque muchas de las veces hay muchas personas que ponen la mirada en el hombre. Y cuando usted pone la mirada en el hombre, déjame digo que el hombre te va a fallar. Dice la palabra que maldito el varón que confía en el hombre. Hay una maldición cuando usted pone su confianza en el hombre. Tenemos que tener nuestra confianza siempre en Dios. Los siervos de Dios, los pastores de Dios, yo solamente estamos batallando igual que todos ustedes. Todos batallamos, todos estamos en una guerra. Todos estamos pidiéndole al Señor, Señor, ayúdame a salir adelante, dame fuerza. Unos batallan en una área, otros en otras áreas. El único perfecto es Cristo Jesús, que vivió la vida perfectamente bien, que no pecó, no hizo nada. Por eso fue el sacrificio perfecto para que muriera por ti y por mí. Nadie, ningún ser humano puede hacer lo que hizo Jesús, porque somos pecadores. Todos fuimos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Mas gracias a Dios que Cristo vino y nos salvó y nos dio una nueva vida, nos dio el Espíritu Santo y nos dio la habilidad de poder caminar rectamente mientras estamos aquí. Cuando no caminamos rectamente es porque algo anda mal, porque no estamos haciendo lo que la palabra de Dios nos enseña. Muchas de las veces es por falta de leer la palabra de Dios. Pensamos que ok, no peco, no hago nada, estoy bien, pero realmente estoy estudiando la palabra de Dios como dice la palabra que lo haga, porque muchas de las veces no lo hacemos. Muchas veces hacemos excusas por no leer la palabra y decimos, no, pues estoy bien cansado del trabajo, salí tarde, me pidieron que trabajara más horas, tengo que hacer esto, otro, tengo que hacer comida, tengo que limpiar, y nos podemos hacer excusas y excusas y excusas. Y el Señor no nos dice nada, el Señor nos deja, Él quiere que lo busquemos voluntariamente. Él no quiere títeres, no quiere robots que estén allí aferrados, Él quiere que lo busquemos de corazón. Nos ha dado su palabra, nos ha dado el Espíritu Santo para que nos guíe y nos guíe hacia Él. Vamos otra vez a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. La siguiente palabra que es, después de hipocresía, envidias. Es triste cuando los creyentes tienen envidias. Lo tenían en aquellos años y lo que continúan teniendo. Y es triste porque muchas de las veces hasta en la misma casa de Dios hay envidias. Y es triste y mucha gente no lo quiere decir, pero se tienen que hablar de estos problemas. Hay ministerios donde se agarran y se pelean por el ministerio, que uno quiere ser el líder y otros, y se agarran y se tiran pedradas y todo, y eso es cuestión de envidias. Yo he ido a iglesias, no por hablar mal, y he visto donde se ven las envidias, las personas, tú los puedes ver de lejos. Puedes ver cómo actúan, cómo hay orgullo. Entonces se tiene que predicar la verdad. Entonces a todos nos dice que no tengamos envidias. Así como del ministerio también hay muchas personas que tienen envidia de su prójimo. Podemos decir, bueno, pues ¿por qué él está bien bendecido y yo estoy acá batallando? Él que es que él ni cristiano es, y mira cómo está rico, cómo tiene dinero, cómo tiene esto otro. Y tiene un carro bonito y ahí estamos codiciando el carro. O vas a la playa y vas manejando y ves todas esas mansiones a un lado de la casa. Hasta puedes decir, bueno, ¿y pues por qué a mí no me da una Dios? Y muchas veces podemos caer en esa trampa de la envidia. Y estamos allí, ¿por qué yo no? Yo también soy un hijo de Dios. Y nos agarramos y muchas de las veces lo que tenemos, queremos tener lo que otras personas tienen. Y muchas de las veces también podemos tener envidia de los pecadores.
porque andan en el pecado y según ponen sus cosas y andan divirtiéndose, pero déjate decir que eso no deja nada bueno. Tenemos aquí, dice el Señor, que no tengamos envidias de nada, porque cuando tenemos envidias, dice la palabra de Dios que le roba la paz a nuestro corazón. Estamos pecando porque no estamos satisfechos con lo que Dios nos ha dado. No estamos contentos con las bendiciones de Dios. No estamos contentos porque estamos vivos. Entonces el Señor nos está exhortando que deséchenos todas las envidias. Yo cuando vine al Señor, por pura gracia y misericordia estoy aquí. Yo vine al Señor en la prisión y estaba en la prisión y era un recién creyente y me dieron muchos años y llegaba gente allí que los agarraron con más drogas que a mí, mucho más dinero que a mí, y les daban muchísimo menos tiempo que a mí. Parecía que nomás entraban a bañarse y se iban y batallaba, mira cómo batallaba con la envidia, y hasta me decía, Señor, pues ¿por qué? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué me tienes a mí aquí? Y yo que soy tu hijo, y él que casi no me agarraron con nada, y a que lo agarraron con tanto que agarraron, ya lo van a dejar salir y ya se va a ir, ¿y por qué a mí me tienes aquí todavía? ¿Por qué no me dejas ir a un campo allá de perdida para manejar los carros de allá? Y me agarraba y viera cómo batallaba con eso, y hasta que pude reconocer, pues es porque lo que necesitaba para que el Señor pudiera trabajar en mí. Y muchas de las veces nosotros no nos ganamos la lotería, no somos ricos millonarios, porque no vamos a saber cómo comportarnos. Si realmente fuéramos millonarios, ricos, ¿estaríamos aquí? No. Andaríamos por allá en la playa, al otro lado del mundo, paseándonos, haciendo negocios. Pero por algo Dios nos tiene aquí. Y tenemos que estar agradecidos que el Señor nos tiene aquí, y es por algo. Aún no nos ha bendecido como quisiéramos, es por algo. Porque en vez de ayudarnos, nos va a perjudicar. Dios sabe lo que necesitamos cuando lo necesitamos. Él es Dios y Él se preocupa por ti y por mí. Quiere lo mejor para nosotros, y muchas de las veces no nos da lo que le pedimos porque no estamos preparados para poder recibirlo y poder administrarlo. ¿Cuántas personas que se han hecho ricas se han desviado de su fe? Han dejado de ir a la iglesia. ¿Cuántas personas ricas han hablado que se han suicidado? Ni por todo el dinero que tienen los hace feliz. El dinero no es la felicidad. Por eso tenemos que estar contentos con lo que Dios nos dé. El Señor sabe lo que necesitamos. Dice que Él nos va a dar lo que necesitamos, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y batallamos mucho con las envidias, hasta podemos decir, pues toda esa gente millonaria que son ateos, que son satánicos, están bien bendecidos. La Biblia afirma que el mundo y su plenitud le pertenecen a Dios. Todo el oro, toda la plata, todo es de Dios. Nosotros somos simples sus administradores de Dios. Y aún nosotros, sus hijos, aún los incrédulos, también Dios les permite que tengan riquezas. Y eso no lo digo yo, lo dice la palabra. Y vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 6. El libro de Eclesiastés lo escribió el rey Salomón. Y el rey Salomón tuvo todo lo que cualquier persona pudiera desear en la vida. Era un hombre rico, millonario, tuvo 1000 mujeres, tuvo ganado, tuvo todo lo que pudiera tener el hombre, tenía cantores, hizo casas, edificó, y él escribió este libro de Eclesiastés
cuando estaba ya en su viejez y se apartó de Dios. Y todo era sin sentido, que estaba buscando el sentido de la vida. Pero miren lo que escribe aquí en el capítulo 6, versículo 1 y 2 del libro de Eclesiastés. Dice: hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino lo que lo disfrutan los extraños. Este es vanidad y mal doloroso. Dios es el que hace que se enriquecen todos. A uno los hace que se enriquezan y no les da la bendición que puedan disfrutar de sus riquezas. Muchas de las veces vemos a la gente rica: oh, también yo quisiera tener eso, quisiera tener un mejor carro, quisiera tener una mejor casa más grande, la necesito. Y nos agarramos y podemos tener envidia de los demás porque Dios los ha bendecido más que a nosotros. Pues déjame decirte que a unos bendice Dios, como a estos que habla aquí, los bendice con cosas físicas, materiales, pero Dios no les da la bendición que lo puedan disfrutar. No está la bendición de Dios allí. Pueden aparentar que son felices y tienen todo, pero si Dios no tiene la bendición, si Dios no bendice, es en vano. Lo van a disfrutar los extraños, otras personas. Miren lo que dice el mismo capítulo 5 del versículo 18 de aquí del libro de Eclesiastés. Habla de algo hasta para disfrutar nuestro cheque. Es una bendición de Dios. El dinero con que tanto nos afanamos y trabajamos y nos cansamos es bendición de Dios que lo podamos disfrutar. Dice el versículo 18: he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma y beba, para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. El poder disfrutar de nuestro paycheck es un don de Dios, es un regalo de Dios. ¿No le ha pasado que muchas de las veces agarra su cheque y así como lo agarra se lo gasta y no le rindió y se estresa? Hay que empezar a reconocer que es Dios el que da la habilidad de poder disfrutar nuestro cheque. Muchas veces pensamos: no, pues este es mío, yo trabajé, me lo merezco, pero es Dios el que da la bendición que lo podamos disfrutar. Miren lo que dice el versículo 20: porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría su corazón. Cuando estamos bien con Dios, lo mucho o poquito que agárrenos, Dios llena de alegría nuestro corazón para que podamos disfrutar de ello. Por eso es muy importante reconocer a Dios en todo y reconocer que Dios es el que da la bendición. Dios es el que nos hace prosperar. Dios es el que nos tiene donde estamos ahorita. Y muchas de las veces no podemos entender y hasta podemos pelear con los versículos y podemos estar, pues no está bien, no está fair, pero Dios es el que tiene el control absoluto de todo lo que nos pasa. No nomás de nosotros, del mundo entero, aún de los incrédulos. Les da riquezas y no les da la bendición de que puedan disfrutar de ellas. Hay un versículo en la Biblia que dice, uno de los proverbios dice: Señor, te pido que no me des riquezas ni me des pobrezas, no sea que siendo yo rico me olvide de ti, y no sea que siendo yo pobre vaya y robe para poder comer. En otros el proverbio está diciendo: manténme en medio, Señor, para que esté buscándote. Y muchas de las veces el Señor nos mantiene apenas donde estamos para que continuemos buscando al Señor, para que lleguemos a ese
punto, de ese nivel espiritual, que aunque ya derrame bendición, no nos vamos a apartar de Dios. Ya se me está yendo el tiempo. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, por último. Dice: desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que crezcáis en ella para salvación. La leche espiritual no adulterada es la palabra de Dios, es la Biblia. Y así como un bebé anhela esa leche para que se pueda alimentar, nos está dando esta ilustración Dios. Estos son hablando de creyentes como tú y yo, que así como ese bebé desea esa leche para que se pueda alimentar y pueda crecer y ser un bebé fuerte, pueda llegar a ser un hombre y una mujer fuerte, así también nosotros tenemos que hacer lo mismo en leer la palabra de Dios. Si no leemos la palabra de Dios, corremos el mismo peligro de todos los demás, de dejarnos llevar por el pecado y causarnos mucho dolor y sufrimiento. En un abrir y cerrar de ojos la regamos, así como la regó el rey David. Por eso hay que desechar todo lo que no está bueno, deshacernos, parar de jugar el papel si lo estábamos jugando, de parar de ser actores. Si estamos bien en todas esas áreas y hemos estado fallando en buscar de Dios y leer su palabra, es tiempo de empezar a leer la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios nos moldee, nos transforme, nos convicte y nos guíe por el camino correcto que debemos de seguir. Cristo pagó un precio grandísimo para que tú y yo tuviéramos la Biblia, su palabra, para que su palabra, dice las Escrituras, que la palabra de Dios tiene poder, y tiene poder para transformar nuestras vidas, para transformar la manera de pensar, discierne nuestras intenciones de nuestro corazón, nos guía por el camino correcto, nos apunta todas nuestras fallas y nos hace ver la realidad, nos enseña el camino de la obediencia y nos dice qué va a pasar si lo desobedecemos. Y es todo lo que tengo por ahora, hermanos y hermanas. Espero que haya sido de edificación, y vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Si hay alguien que necesita una oración, podemos orar por usted o podemos orar después del servicio, como guste. Vamos a ponernos de pie y vamos a cerrar. Padre Santo, le damos gracias, Señor, por este día que nos ha permitido venir aquí, Señor. Le pido que nos ayude a deshacernos de todo lo que está estorbando, Señor, para buscarlo a usted, Señor. Le pido que encienda el fuego en nuestros corazones para buscarlo a usted, Padre. Ayúdenos a deshacernos de todo lo que andamos cargando que no le agradan, Padre. Usted sabe lo que nos conoce mejor que a nosotros, Señor. Le pido que nos transforme, que guíe nuestros pasos, nuestros pensamientos, nuestros corazones a usted, Padre. Le pido que si hay un enfermo aquí, que lo sane, Señor, que toque esa persona, Señor. Le pido que si hay alguien que está batallando, Señor, económicamente, le pido que supla esa necesidad, Señor. Su palabra dice que le pídanos lo que necesitemos y le pedimos las cosas que necesitamos, Señor. No le pedimos riqueza, Señor, le pedimos que nos ayude a seguirlo a usted, Padre. Le pido que nos ayude a poner a usted y su reino primero, Padre. Le pido eso en el maravilloso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.